dentario o de índole esquelético. La naturaleza del problema puede ser dentario o esquelético. Muchas veces el problema dentario se puede tener al hueso alveolar. Entonces podemos decir que existen maloclusiones transversales dentarias, existen maloclusiones transversales dentoalveolares y existen maloclusiones esqueléticas transversales. Cuando decimos esquelética, decimos que la parte basal maxilar está con una dimensión disminuida. Y eso es muy frecuente y lo van a ver mucho en los pacientes pediátricos. Una afección respiratoria puede afectar el crecimiento del maxilar. Este maxilar va a tener una dimensión más pequeña en relación a la mandíbula. La edad que ustedes van a trabajar por lo general son de 6 a 12 años, donde el paciente tiene un crecimiento activo, donde las estructuras circunmaxilares y la estructura media palatina se encuentran en una fase activa de crecimiento. Estas áreas de crecimiento de las estructuras tienen un gran componente de crecimiento fibroso, alguna célula que se encarga de generar hueso. Existen patrones de crecimiento. Ustedes han escuchado el patrón clase 1, clase 2, clase 3 esquelética. Así como se clasifica en sentido sanitario, clase 1, clase 2, clase 3, también podemos encontrar patrones de crecimiento en el plano transversal. Hay pacientes que crecen en sentido centrípeto hacia adentro, tienen una tendencia a crecer en forma parabólica o triangular. Y hay pacientes que tienen la tendencia de crecimiento hacia afuera, centrífugo. Y lo que genera eso es una cara más amplia, un algo más parabólico, más boideo, más cuadrado. Entonces, hay pacientes que tienen un crecimiento hacia adentro y hay pacientes que tienen un crecimiento hacia afuera. Podemos deducir de que la forma de arco también obedece al crecimiento de los huesos. Un paciente que tiene un crecimiento dórico-facial tiene esta tendencia de la figura A. Y un paciente braquifacial, un paciente con cara cuadrada, tiene la tendencia a crecer de forma de la figura B, más expandido, más obediente. Cuando un paciente bráquico tiene un problema de una mala función o una respiración bucal, un problema respiratorio, ¿cuál de los dos se ve más afectado? ¿De la figura A o de la figura B? La figura A. La figura A es más propensa a generar problemas de índole esquelético, mientras que la figura B tiende a generar problemas más de índole dentario. Cuando ustedes han visto la placa Schwartz, puede ser muy válido para expandir y es muy válido para ganar espacio, es un criterio. Pero hay pacientes cuyo compromiso es a nivel óseo y una expansión dentaria no es la solución, sino más bien una expansión esquelética. Entonces tenemos expansión dentaria y expansión esquelética. Cuando decimos expansión esquelética es porque vamos a aumentar y vamos a cambiar el tamaño de ese maxilar a nivel óseo, no a nivel dentario. Entonces existen diferentes maloclusiones, como ustedes ya lo han visto, clase 1, clase 2, clase 3, y aquí están las maloclusiones transversales. Existen maloclusiones transversales donde el maxilar se encuentra de un tamaño disminuido, pero también existen maxilares de un tamaño aumentado. La famosa mordida ligera, o también llamada mordida Brody, es una mordida donde los dientes superiores o el hueso maxilar superior tienen una dimensión más aumentada. Produce una mordida ligera. Mientras que la mordida cruzada igual es la que más vemos cuando la parte superior está más comprimida en relación al interior. Esta maloclusión transversal que ustedes van a encontrar puede estar combinada con un paciente con mordida abierta. Puede tener un paciente de clase 2 o clase 3, pero a la vez puede tener mordida abierta y a su vez también puedes tener una mordida cruzada posterior o un problema transversal. Cuando las maloclusiones se presentan de esta manera, decimos que son maloclusiones combinadas. Una maloclusión combinada es cuando tienes un paciente, por ejemplo, clase 2, mordida abierta, y a su vez mordida cruzada posterior. Si tenemos tres problemas, tenemos que abordarlo por cada uno de una manera personalizada, o podemos hacer una terapéutica integral, buscando mayor efecto en tres planos.
Por fines didácticos, vamos a hablar de esta movilidad cruzada posterior, pero deben entender que cuando ustedes estén en clínica y atiendan pacientes, deben tener una visión más amplia, considerando si es clase 1, 2 o 3, si es hipodemergente o hipoinvergente. La clasificación de estas malformaciones puede tener diferentes criterios. Por ejemplo, dependiendo de la severidad, yo puedo decir que es leve, moderado o severo. El tema que se me asignó es hablar sobre leve y moderado, pero no es la única manera de clasificar. Yo puedo también clasificarlo según su manifestación. Si es de un solo lado, unilateral, o si es bilateral. Si es, por ejemplo, también su etiología es aquella funcional o ambiental. Entonces, puedo clasificar estas manifestaciones con diferentes criterios, pero vamos a tener en cuenta dos aspectos que quiero que se centren mucho. ¿Qué estructura está comprometida? Si está comprometida los dientes o el hueso. Primer criterio, es un validador muy clínico. Y el segundo es la intensidad. La intensidad, si es leve, moderada o no. Puedes también considerar otro tipo de clasificaciones, pero ten en cuenta si el componente en el que está comprometido y la intensidad. Estos dos son los que más me van a dar. ¿Cómo diagnostico una malformación transversal esquelética o dentaria? Yo puedo tener referencias dentarias para hacer un diagnóstico transversal. Yo necesito saber si el tamaño del ancho del arco superior es normal, pero también necesito saber si el ancho del hueso maxilar es normal. Si yo quiero diagnosticar dientes, mi referencia va a ser dentaria. Una de las maneras es a través de los anchos intercaninos, intermolares, ¿no? Una relación cúspide-fosa, la distancia entre fosa y fosa, distancia entre cara palatina o caras linguales. El propósito de medir y hacer estas mediciones es encontrar valores que nos sugieran una afección en el crecimiento de un paciente pediátrico. Yo puedo tener, por ejemplo, una distancia entre, por ejemplo, vamos a ver acá entre caninos. Yo puedo tener un valor que me sugiere si existe o no una disminución en su crecimiento. Pero estas referencias dentarias son un poco cuestionables. De todos los métodos dentarios, vamos a hacer énfasis a uno de ellos, que es la relación cúspide-fosa. La relación cúspide-fosa tiene que ver con la cúspide palatina de la primera molar superior y la fosa central de la primera molar inferior. ¿Dónde fluye la cúspide palatina de la molar superior? En la fosa central de la primera molar inferior. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo será la distancia de cúspide a cúspide palatina en comparación a la distancia de fosa a fosa inferior? ¿Cómo creen que sea? Si la cúspide está en fosa, esa distancia cúspide-cúspide es igual a la distancia de fosa a fosa, porque ocluye, cúspide ocluye en fosa. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo hacer un diagnóstico y puedo hacer también un tratamiento. Esta es una referencia dentaria. Una de las referencias más usadas acerca de la cúspide y la fosa de las primeras molares superiores y inferiores. Entonces, cuando ustedes hagan el diagnóstico, puedes usar la distancia intercanina, la distancia fosa-fosa, distancia de cúspide, de cara lingual, cara palatina. Puedes usar cualquier referencia dentaria, como se ve en la tabla. Pero lo que les va a ayudar más en la clínica es este método, la relación cúspide-fosa. Porque la cúspide debe ocluir la fosa y ambas distancias son iguales. ¿Sí? Entonces, si la distancia de fosa a fosa fuese 46 milímetros, ¿cuánto debe ser la distancia de cúspide superior? 46. Si el paciente no tiene 46, en lugar de 46 tiene 40, ¿cuánto debo expandir el superior? 6
6. Entonces, conociendo esta regla, yo puedo determinar el diagnóstico y puedo sugerir una cantidad de expansión, una cantidad de tratamiento. Esto lo voy a utilizar mucho cuando utilicen la parametodología fija y cuando utilicen la parametodología removible. Independientemente de qué aparato utilices, tú necesitas expandir hasta que la cantidad palatina o propia fosa. Ahora, haciendo un paréntesis, si yo tengo el rango medio palatino y mido la distancia del rafe al cúspide palatina del lado izquierdo, y este mide 23, y hago lo mismo del otro lado y mide 20 milímetros, ¿qué puedo interpretar? Puedo concluir. Y debo expandir un solo lado. Entonces, esta regla sirve para determinar la expansión si va a ser simétrica, bilateral o va a ser de un solo lado. Lo más probable es que la expansión de un solo lado obedezca a una modalidad pensada unilateral. Entonces, este método sirve mucho para la expansión de expansiones dentarias y por lo general se utiliza en maldiciones transversales leves. Existen las patologías fijas como el AGP, puede ser cuadrieles. Este AGP lo puedo extender, puedo generar unos brazos, y si ambos brazos son simétricos, se entiende que va a ser expansión o igual. O puedo extender solamente un solo brazo para que se exprese de un solo lado. Entonces, este brazo me permite expandir las molares, los premolares, hasta la extensión que yo desee. Si yo me extiendo hacia los premolares o premolares decisivas, tendré un efecto hasta esa longitud. Si los expando hasta los incisivos, también puedo extenderlos hasta los incisivos para generar efectos de oclusión. Si tenemos un paciente como debe empezar unilateral, en este caso, por ejemplo, tiene una fisión, tiene una fisura, ¿no?, alveolar, entonces yo podría expandir a ambos lados la misma cantidad, o podría expandir de un solo lado. Podría usar aparatos fijos o aparatos removibles. ¿De qué va a depender de que utilices un aparato fijo o uno removible? De la coloración del paciente, de la accesibilidad, qué tan predecible quieres que sea el tratamiento. Entonces, tratar un caso como esto implicó poner un ATP y expandir de un solo lado. Puedo utilizar la patología fija, así como he utilizado los brackets en el sentido anterior, la técnica 2x4. Puedo colocar también brackets, algunos brackets en el segmento lateral. ¿Sí? Lo importante es distribuir la fuerza en el lado que se necesita. Entonces, la expansión unilateral y la expansión bilateral pueden ser dirigidos por la relación cúspide-fosa. ¿Cuándo voy a expandir? Hasta que la cúspide traiga el fosa. Más que nada para maldiciones leves. ¿Puedes utilizar aparatos removibles? Sí. ¿Por qué puedo utilizar fijos y removibles en estos casos? Porque el problema transversal obedece hasta 3 milímetros de expansión. 3 milímetros de expansión es manejable y no necesitas hacer una expansión esquelética. Puedes hacerlo de forma mental. Pero son confiables estos puntos cuando la molar se inclina hacia el vestibular. Esta inclinación hace que la distancia aumente. Y si las molares inferiores se inclinan hacia el igual, esa distancia de fosa a fosa disminuye. Entonces, la inclinación de los dientes afecta la distancia entre cúspide y fosa a fosa. Cuando un paciente tiene una maloclusión transversal, el paciente busca compensar esa maloclusión cambiando la inclinación de los dientes. Si el paciente fuese clase 3, ¿qué sucede con el incisivo inferior? Tiene inclinancia hacia el igual. Es una compensación. Si el paciente tuviera un problema transversal, las molares también tienden a inclinarse para compensar la maloclusión. Entonces, las cúspides palatinas pueden verse afectadas por la inclinación de la molar, igual como la distancia de fosa a fosa. Es por ello que los
podrían ser cuestionadas. Es por eso que estas referencias no deberían ser usadas en malnutriciones esqueléticas. Si el problema es esquelético, ¿cuál sería la referencia? ¿Un diente o una estructura ósea? La estructura ósea, que ahí viene otro método. Viene el método donde vamos a considerar el hueso alveolar. El punto más convexo del hueso alveolar superior y el punto más convexo del hueso alveolar inferior. Se señala que esta distancia también deben ser iguales. El punto más convexo del maxilar superior debe ser igual al punto más convexo del maxilar inferior. Por ese motivo, cuando ustedes toman inversiones, debe salir el fondo del tubo. Porque si no sale esta parte de aquí, no va a ser posible la medición. Entonces, este método ya no utiliza los dientes, sino utiliza el hueso alveolar. El punto más convexo del hueso alveolar. Cuando tomamos una fotografía, también podemos visualizar el punto más convexo. Cuando ustedes ven aquí el punto más convexo en relación al inferior, ¿sí? El punto más convexo, ustedes pueden considerar de que existe o no existe una discrepancia. ¿Sí? Lo ideal, ¿cuál sería? Lo ideal es que el maxilar superior fuese más amplio que el inferior. Eso es lo más ideal, es lo más lógico, que el superior funcione como una tapa y la mandíbula como una caja. Que el maxilar pueda cubrir al inferior. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Que el maxilar superior esté ligeramente más expandido que el inferior. Pero cuando vemos una discrepancia en el maxilar superior en esta magnitud, pueden ustedes observar que la parte inferior está más vestibular que la parte superior. Este caso no se soluciona moviendo dientes, expandiendo dientes, porque aquí la presión es el hueso. Aquí se necesita otro tipo de tratamiento, que serían los disyuntores. Los expansores esqueléticos o disyuntores van a afectar el tamaño óseo, van a afectar la estructura media palatina. Otro método para diagnosticar una malfunción transversal severa o moderada es a través de una imagen. En un paciente pediátrico no es común tomar imágenes, pero es necesario que ustedes entiendan que por la severidad o por la naturaleza del problema muchas veces va a ser necesario. No es una regla, pero así como ustedes toman una cefalométrica, una imagen lateral, ustedes pueden tomar una imagen en sentido frontal, una radiografía frontal o posterior. En esta radiografía ustedes van a encontrar un punto, este punto de acá, que se llama el punto J. Anótenlo, pero es el punto del examen. Y este otro punto sería el punto J derecho, punto J izquierdo. La unión de estos dos puntos sería el ancho maxilar. Y en la parte inferior tenemos una concavidad. Por delante del ángulo amoníaco tenemos una concavidad. Y esta concavidad se llama antegonio. Delante del conio se llamará antegonio. El tamaño de la mandíbula será la distancia de antegonio con antegonio. Y el tamaño maxilar será la distancia del punto J al punto J. ¿Cuál es la relación entre el maxilar y la mandíbula? La relación entre ellos dos es que debe tener una proporción de 0,78 o 78%. Cuando ustedes miden la altura del incisivo central y el ancho del incisivo central, ¿debe haber una proporción entre la altura y el ancho del incisivo? Sí. Cuando ustedes miden el tercio medio, el tercio superior, el tercio inferior, ¿debe haber una proporción? Sí. Cuando ustedes evalúan el tercio inferior y evalúan la proporción 1-2, nosotros trabajamos con proporción. La proporción del ancho maxilar y el ancho mandibular es 0,78 o si lo llevamos a porcentajes, 78%. También existen tablas donde se quiere el ancho de la maxila y el ancho de la mandíbula. Pero a veces el valor numérico como tal no es lo más importante, sino la relación o la diferencia. La columna de la discrepancia o diferencia es lo que muchas veces es necesario para hacer tratamientos y diagnósticos. Ejemplo,
101. Considérenlo como 100. Si la relación es 0,78, ¿cuánto debe medir el maxilar? Entre la maxila y la mandíbula debe haber una proporción de 0,78. La mandíbula mide 100. ¿Cuánto debe medir el maxilar? 78. ¿Cuánto tiene el paciente? 62. Es por eso que este método es un nivel mucho más complejo que necesita imágenes. ¿Ok? Y podemos usar también las tablas. ¿Cuál sería el tratamiento para estos casos? El tratamiento sería una disyunción maxilar. La sutura media palatina se va a abrir, se va a separar. Y eso se puede lograr en pacientes pediátricos con mucha normalidad, con mucha frecuencia. No sería tan complejo en pacientes pediátricos. Cuando el maxilar se separa, este aparato debe mantenerse en boca 4 a 6 meses, hasta que se forme el hueso de esa sutura media palatina. Esa separación de las suturas se va a generar hueso en esa zona. Va a haber algunos principios, como señalé, el tipo de crecimiento es uno de ellos, pero también va a existir maduración de la estructura media palatina. Un paciente pediátrico o un paciente de un estadio de A a C presenta una sinuosidad en la estructura media palatina. Y es fácil hacer, es más fácil hacer la expansión esquelética. Pero a partir del estadio D y E, esta estructura media palatina se fusiona, se une, se suelda. Y es por ello que la dimensión con la expansión esquelética es más compleja. Entonces, podríamos decir que cuanto más pequeño sea el paciente, vamos a tener mejores resultados. Otro principio es que cuando tú cambias el tamaño del hueso del maxilar, vas a mejorar las vías aéreas, vas a mejorar la revisión, la formación, vas a mejorar toda la estructura y también la función. No solamente la estructura media palatina, sino también las estructuras con los huesos vecinos. La estructura entre el maxilar y el hueso malar, el xiloma. Todas las estructuras circunmaxilales también son parte del tratamiento transversal. Cuando hacemos una expansión esquelética, no solamente vamos a vencer la resistencia de la estructura media palatina, sino también de las estructuras circunmaxilares. Estos son los tres aparatos por lo general más utilizados: Hyrax, el HAS y el McNamara. ¿Cuándo vamos a usar el Hyrax? Por lo general es el aparato de preferencia para muchos doctores, porque es más higiénico. Pero una debilidad que tiene este Hyrax es que no le puedes agregar una pajilla igual, no le puedes agregar un productor, no le puedes colocar tubos telescópicos, no puedes hacer nada más que solamente expansión. Este aparato es básicamente expansivo. Pero el HAS tiene una placa técnica que tú le puedes agregar elementos auxiliares, y eso lo hace más versal. Su desventaja: se señala que su principal desventaja es la higiene. Sin embargo, para eso están los controles, para eso está la evaluación, para eso está el seguimiento. Como la placa cubre el epitelio, la mucosa, hay un proceso de exfoliación que se ve comprometida. Cuando tú sacas la placa del clínico, vas a encontrar células muertas. Y muchos confunden eso con higiene. Cuando el paladar lo encuentran enrojecido, piensan que es por higiene. En realidad es porque la placa cubre el epitelio y ese proceso de exfoliación ya no se da con naturalidad. Por eso la capa de queratina y las capas más externas de la epidermis se pierden. ¿Sí? Por eso se ve el envejecimiento. Este Hyrax se utiliza básicamente dientes. Este HAS utiliza dientes y mucosa, y el McNamara, que es el último aparato, cubre a todas las coronas, las cubre para aumentar la dimensión vertical, el control vertical, y también para facilitar la compresión y instalación del aparato. Este McNamara, a diferencia de los otros dos, te permite lo que se llama control vertical. ¿Cuándo vas a usar este aparato? Cuando tengas una mordida abierta y a la vez tengas una mordida cruzada posterior. ¿Cuál es el disyuntor? ¿Cuál es el aparato?
que se debe utilizar para una manipulación transversal acompañada de una movilidad abierta es manual. ¿Cuál sería el aparato más conveniente si queremos agregarle tubos telescópicos o rejillas o propulsores? El FAS. ¿Cuál es el aparato más sería solamente para expandir? Los Harness. Cuando nosotros hacemos una expansión, existe el concepto del centro de resistencia, es como si fuese un centro donde si pasamos por ese centro, aplicamos una fuerza en el centro de resistencia, generamos un movimiento de traslación. Pero el aparato no suele pasar por el centro de resistencia, el centro de resistencia está por detrás y el tornillo de expansión suele estar en medio, o ligeramente hacia adelante, al medio, o ligeramente hacia atrás. Como el aparato está por delante, suele expandirse en forma de abanico, en forma de V. El efecto que será es un efecto de rotación. Y cuando el aparato se coloca en el paladar, cuanto más cerca esté el aparato a la mucosa, al profundo del paladar, también disminuimos este efecto de rotación. Existe este efecto de la rotación por la ubicación del tornillo y su relación con el centro de resistencia. Entonces, podemos utilizar disyuntores, que son los que más suelen utilizarse para alocuciones moderadas y severas, pero también existen otros aparatos que son llamados aparatos funcionales, ortopédicos funcionales. Utilizan la función para generar cambios esqueléticos o dentales. Pero lo que más vamos a enfatizar es este de aquí, que son los aparatos ortopédicos puros. Estos son los aparatos, pero también a estos aparatos les puedo agregar estos mini tornillos. Los mini tornillos de ortodoncia pueden ser aplicados para casos severos. Si el paciente pediátrico no tuviese la primera molar, ¿qué puedo utilizar en su reemplazo? Un mini tornillo. Si el paciente no tiene molares deciduas, o si las molares deciduas están con raíces absorbidas, no puedo apoyarme en esos dientes, entonces puedo utilizar el dispositivo de anclaje temporal. Puedo llamarlo mini tornillo. No es lo más común, pero hay situaciones donde ustedes pueden sugerir eso. Entonces, ¿cuál voy a escoger? Voy a escoger siguiendo situaciones. O digamos que vamos a escoger o vamos a sugerir el aparato de acuerdo a la manutención. Si fuese una clase 1, puedes usar cualquiera de estas. Pero si es una clase 2, normalmente tiene lo que tú deseas en una clase 2. Y la mandíbula roja hacia adelante o que la maxilar vaya para atrás. En un paciente de clase 2, tú puedes usar esta plaquita de acá con finalidad de generar un pivot o con la finalidad de aportar la mandíbula hacia adelante. Si el paciente en clase 2 suele tener poco overbite, o sea, tendencia a la movilidad abierta, puedes usar estos bloques de pelo. Si el paciente tiene un problema dentario y necesitas una rejilla lingual, puedes usar el FAS. Si el paciente es clase 3 y tiene mordida cruzada anterior, es un paciente con mordida cruzada anterior, tú necesitas levantar la mordida y después de cruzar. Y una manera de levantar la mordida también será con este aparato. El patrón de crecimiento puede también sugerir algún tipo de aparato, o también puede sugerir la forma del arco dental. Para determinar la cantidad de expansión, voy a utilizar el método que hemos hablado al inicio. Esta relación músculo-fosa me permite determinar la cantidad de expansión. Si el maxilar superior tuviese una distancia de cúspide a cúspide de 40 y abajo la distancia fuese de 46, pregunta de examen, ¿cuánto voy a expandir? 6. Si la distancia entre punto más convexo a punto más convexo fuese 52, ¿no? Y la distancia del superior fuese 42, ¿cuánto voy a expandir? 10, ¿no? 10. Entonces yo puedo buscar esa relación de cuánto debe tener el maxilar superior en relación al inferior. Si la distancia entre el ancho mandibular
superior midiese 70, ¿cuánto debo expandir? Lo normal es 78, ¿no? Tiene 70. Si este es 100, el superior debería ser 78. Si el paciente tiene 70, debo expandir 8. Entonces, lo que yo debo comprar, ese aparato, esto que lo debo comprar, debe cubrir la demanda de lo que necesito. Suponiendo que yo tengo un paciente cuyo maxilar mide 58, ¿sí? Y la mandíbula mide 62, yo necesito expandir. ¿Cuánto necesito expandir? Si la mandíbula midiese 62 y el superior maxilar superior midiese 58, ¿cuánto debería expandir? Y vamos a considerar lo que llamamos recidiva. La cantidad que tú necesitas expandir, le vas a agregar un porcentaje de recidiva. Si la recidiva fuese el 30% o si la recidiva fuese el 10%, dependiendo de la experiencia, 1, 2, la severidad del caso y 3, de los factores etiológicos que presenta el paciente. Si un paciente tiene adenoides y los gobiernos no lo va a operar, solamente se controla con medicamentos, es muy probable que haya un recidivo. Y una de las recidivas más altas es el 30%. Entonces, el aparato que voy a comprar, voy a la tienda y compro el aparato, yo debo comprar un aparato donde se expanda lo mínimo que hemos determinado en el método de diagnóstico, más la recidiva. Si yo necesito expandir 9 y tengo una recidiva del 30%, ¿cuánto voy a comprar al final? ¿Qué tornillo voy a comprar? Necesito expandir 9 más 30%. ¿Cuánto tendría que comprar? ¿Qué tornillo debería comprar? El 30% de 9, 9 más 3 más o menos. Entonces debes comprar uno de 13 por lo menos. Uno de 13. No compres uno de 9, porque 9 es lo mínimo que necesitas expandir. Debes considerar un 30% más. ¿Cuál es la mejor edad para expandir? La mejor edad para expandir son los primeros estadios de la A a la C, desde los 8 años hasta los 12 años. Es antes del pico de crecimiento. ¿Puedes hacer expansiones después del pico? Sí puedes. ¿Puedes hacer expansiones en adultos? Sí puedes. Sí se puede hacer expansiones en adultos, pero se necesita un aparato más complejo, un tratamiento más complicado, más invasivo, más costoso y menos merecido. Si el paciente tuviera mordida abierta, ¿cuántos de los disyuntores utilizaría? ¿Qué aparato utilizaría? Hydrax, As y Magnamar. No se olviden de eso, si me preguntan eso. ¿Por qué Magnamar? Porque produce control radical. Cuando faltan piezas dentales, no tenemos el anclaje dentario, lo podemos sustituir con mini tornillos, ¿sí? Ya sea con Hydrax, con Has o con Magnamar. ¿Sí? Si el paciente es, en este caso, por ejemplo, una mordida abierta, bueno, Magnamar no lo piensen mucho, Magnamar. Si voy a fraccionar, o si en este caso vamos a ver, una división de signo completa, no hay primeras molares. Un paciente solo tiene división de signo. No es tan común ponerle bandas en molares de signo. No es común. O sea, poner un Hydrax implica ponerle bandas. Pero si no puedo colocarle bandas porque todavía no termina el proceso de reducción o son piezas molares adhesivas, puedo utilizar el Magnamar porque este aparato, fíjense, no tiene bandas. No tiene bandas, solamente es el bloque de acrílico, como si todo el bloque de acrílico fuese una corona para 4 piezas. Yo puedo hacer Magnamar para casos donde no pueda utilizar bandas, ¿no? Por ejemplo, en la
podría ser un criterio de elección. Este HAS es un HAS, pero también tiene bloques de acrílico. Se llamaría HAS y se llamaría McNamara. Se llamaría McNamara tipo HAS. No se llamaría McNamara tipo HAS. Un paciente que tiene tendencia a la mordida abierta, le coloco un aparato con bloques de acrílico posteriores, un expansor tipo McNamara y se soluciona la mordida abierta. Solo el expansor con bloques de acrílico. Este es un HAS, tiene un limitante posterior, es como una versatilidad que tiene el HAS. El HAS puede colocarle tubos telescópicos. Es versátil en cuanto a los aditamentos que le puedas agregar. En pacientes clase 3 también puedes colocar una McNamara, puedes agregarle una máscara facial con la idea de traccionar el maxilar. ¿Se puede utilizar en microornismos? Sí. Yo puedo utilizar un HAS y ya tengo 2 microornismos. Por lo general en pacientes pediátricos, 2 microornismos. Y no es tanto por la expansión. Yo puedo colocar los microornismos porque no tengo dientes, puede ser un caso, no tengo primeras molares, como molares visivas están comprometidas, pero también puedo colocar los microornismos con otra finalidad, la finalidad de traccionar el maxilar superior. El HAS también le puedo agregar mini tornillos, o sea, los aparatos tradicionales convencionales pueden estar asistidos con mini tornillos. Este es un HAS, fíjense, no tengo dientes acá, no tengo donde apoyarme y estas raíces están absorbidas, solo tengo las primeras molares. Y tiene problemas de un canino que está retenido, entonces debo hacer la dilución. Coloco 2 microornismos adicionales que reemplazan la placa dental. Uso McNamara y a su vez 2 microornismos. Puedo utilizar un expansor de abanico con un acrílico y asistido con microornismos. Y para casos más severos y para ver más avanzada, hasta se puede colocar 4 microornismos en pacientes adultos. Puedo colocar un botón de NANS, puedo colocar 2 microornismos con la finalidad de traccionar el maxilar. Cuando estos 2 microornismos están en el paladar y tracción del maxilar, coloco un aparato para traccionar, la fuerza que permite directamente pues hay mayor efecto. Si yo quisiera que el maxilar superior avance, coloco unas ligas, esta es una máscara facial, coloco unas ligas y esa liga transmite una fuerza al aparato. Entonces el aparato transmite una fuerza al microornismo y esto lo es. Existe mayor efecto específico con los microornismos y a nivel más alto son las miniplacas. Las miniplacas van a estar fijadas en la zona intraestigmática y están indicadas más para casos con fisura, para casos más severos. ¿Cómo serían las activaciones de la inflamación? Para pacientes pediátricos, uno de los protocolos más usados es hacer 4 activaciones al inicio y luego una activación de la mañana y una activación de la noche. Ese es el protocolo más usado. También existen modificaciones a este protocolo. Se activan 2 días sí y 1 no. 2 días sí y 1 día no. También existen protocolos donde activas y desactivas. Activas y desactivas. Pero la idea no es llenarnos de protocolos. Básicamente este protocolo es el que más utilizado y el que más funciona. La estabilidad y la recidiva tiene mucho que ver con la etiología. Si el paciente tiene una presión respiratoria, nosotros no solucionamos el problema respiratorio. Si el paciente tiene una alergia, nosotros no solucionamos. Si tiene un carácter aislado, no solucionamos eso. Tiene condiciones psicotrópicos o públicos, no solucionamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Solo corregimos las secuelas de ese problema respiratorio. Las secuelas, pero no solucionamos el problema. Entonces, es probable que tenga recidiva, sí, porque el paciente tiene un problema de índole o una naturaleza que escapa de los humanos. Uno de los clasificados para trabajar
Por ejemplo, la TX, una placa activa, placa Schwab, placa Foley, todos los aparatos expansores que conocen. Pero si la maldición transversal supera los 3 milímetros, de 5 incluso hasta 7, usaríamos expansores esqueléticos. Los expansores esqueléticos tenemos 3: FAS, AYA y manual. En casos donde haya pérdida dentaria o casos donde los dientes están comprometidos, podemos utilizar mini tornillos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los 3 métodos para diagnosticar? El primer método era cúspide fósil. Cúspide fósil. Para un diagnóstico dentario ayuda mucho y para unas manipulaciones leves. El segundo método, ¿cuál era? La variación máximo mandibular, pero medido del punto del hueso alveolar. ¿Sí? Y el último era el método radiográfico, ¿no? El ancho maxilar de la mandíbula se mide en una póstero anterior o una radiografía frontal. ¿Sí? Bueno, voy a terminar con esto porque antes decía de que el tratamiento surge luego de haber analizado las características específicas de la cara de la función. No piensen en el aparato, piensen primero en las características peculiares de cada paciente. Pachetti decía de que tú puedes tener el mejor aparato, puedes tener la mejor tecnología, pero si no lo aplicas en el tiempo a la edad adecuada, no tiene ningún efecto. Puedes tener un aparato como el microornismo, pero si lo aplicas en una edad fuera de tiempo, el efecto no es el mismo. Y Ricketts, que seguro lo han visto o lo van a ver, siempre fue una persona que llevó sus conocimientos a todo el mundo, pero con el gran beneficio de los niños, para los niños. Nosotros aprendemos estas cosas porque en algún momento en su consulta les va a llegar un niño. Va a llegar un niño y no solamente tendrá problemas de caries, también tendrá problemas de malnutriciones. Un paciente que el día de hoy no sonríe, no se desenvuelve socialmente, no se relaciona socialmente. Hay quienes no sonríen o se tapan la boca por el problema que se pone. Entonces, este gran beneficio o esta filosofía de pensar deberíamos mantenerla hoy y ustedes están en el proceso de aplicar ese conocimiento para el beneficio de todos los niños. Amén a todos los niños, a todos.